bueno, te lo refiero, ¿verdad? Y nos hizo el favor de referirnos a nuestro hermano Julio y bueno, pues estamos muy contentos de tenerle nuevamente aquí, hermano. Así que adelante, hermano, dejamos los micrófonos. Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Pues estoy esperando lo bueno, entonces vamos a esperar lo bueno que llegue. Hermanos, estoy muy contento por la invitación y, hermano, luego me pasa el tip, luego te voy a echar una llamada para que me pase el tip de cómo hacerle para que tengan sus cámaras prendidas, porque ha sido un reto acá donde estamos nosotros, que mira, hasta Fernando tiene su cámara prendida, ¿verdad? Así es que algo les dices, hermano, que tienes que pasarte el tip. Muy bien. Bueno, hermanos, pues mi nombre es Julio César, ¿verdad? Mi nombre es Julio César y me da mucho gusto estar en esta tarde entre ustedes, pues para compartir un poquito acerca de la palabra de Dios. Una reflexión, hermanos, más que nada, ¿verdad? Que nos ayuda siempre en nuestra vida espiritual. Quiero, bueno, pues compartir pantalla, no sé si pueda hacerlo, hermano. Sí, dígame. Oh, ok, ahí está. Ok, ahorita que me dé chancita, hermano, compartimos pantalla. Tú me dices, hermano. Bueno, reciban saludos de la congregación de acá de Mazatlán, hermanos. Listo, hermano. Estamos, muy contentos. Los hermanos acá, es un ministerio que ya llevamos algunos años en Mazatlán y hace poco estuvimos también incursionando en otro ministerio más en uno de los poblados de por acá en Villa Unión y bueno, reciban saludos de los hermanos. A ver, vamos a compartir pantalla. Y bueno, hermanos, de lleno, el tema de hoy, una vasija agrietada. Y esta y este tema, hermanos, pues lo basamos en 2 Corintios capítulo 12 verso 9. Sé que han tenido la oportunidad de estudiar este pasaje, incluso todo el libro, toda la carta de Corintios. Y bueno, sabemos el contexto de muchas cosas y más de este texto en la cual el apóstol Pablo se expresa, ¿verdad? Sobre ese aguijón que pues, él tenía sobre su carne para que no se gloriara, para que no se envaneciera. Y dice el apóstol Pablo en este pasaje, hermanos, en el verso 19, y me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona, perdón, hermanos, mi poder se perfecciona en la debilidad. En mis debilidades. Permítame, hermanos. Ahí está. No, no le puse que se callara esto. Voy a empezar otra vez. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, hermanos, ¿cuántas veces hemos estudiado del apóstol Pablo, verdad? En muchas de sus cartas, la mayor parte del Nuevo Testamento, pues fue escrita por Pablo, ¿verdad? Desde la persecución que hizo contra las iglesias, hermanos, hasta los últimos días eh, en la cárcel, ¿verdad? En la que escribió a Timoteo, ya en sus últimos días, ya para ser entregado en sacrificio. Hemos estudiado sobre todos los conflictos también que tuvo para llevar el Evangelio a muchas partes, ¿verdad? En diferentes cartas, él da testimonio de todas las vicisitudes que tuvo, los problemas, ¿verdad? Los sacrificios, las tribulaciones que por el cual él tuvo que pasar para predicar el Evangelio. Sin embargo, a veces, hermanos, el apóstol se sentía con problemas personales, ¿verdad? Que se reflejaban en diferentes expresiones, ¿sí? Miserable de mí, fíjense lo que dice en Romanos capítulo 7, verso 24. Vamos a repasar unas 3 citas
que expresan esos sentimientos del apóstol Pablo, esa culpa de alguna manera o ese recordar amargo de su vida pasada. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? En ese capítulo 7 de Romanos, que hacia el final, el apóstol Pablo hace una reflexión acerca de lo que es él o lo que somos nosotros también, porque adoptamos también un lenguaje paulista en el sentido de que somos carne y luchamos contra nuestro espíritu y nuestro espíritu lucha contra esa carne, ¿verdad? Y al final dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará ese cuerpo de muerte, ¿verdad? Recordando aquellos castigos, ¿verdad? A criminales en los cuales ataban un cuerpo muerto, ¿verdad? Y la pudrición que surgía mataba también al que lo llevaba. Por último, como un abortivo se me apareció a mí. En Primera de Corintios, en la primera carta, Pablo se expresa de él mismo como un abortivo, ¿verdad? Como el último de los apóstoles. Y luego, hermanos, también en esa misma carta, en el siguiente verso dice, porque soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios, ¿verdad? Pablo, hermanos, llevaba bien presente esa vida. Todo estaba perdonado, hermanos. Todo estaba en paz con Dios. Se había reconciliado con Él. Y estoy seguro que él consiguió el perdón de Dios, pero aún así él seguía recordando estas cosas. Si un apóstol Pablo, ¿verdad? Si alguien como él se siente así, hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar nosotros mismos? Es algo a veces, hermanos, que nos llama la atención porque aunque Pablo se sentía mal, es decir, recordaba esos momentos, quizás con amargura, quizás con alguna situación pues de vergüenza, ¿verdad? Al momento de contarlo. Es algo que él aprendió a superar. Bueno, hoy estamos viendo, hermanos, la vasija agrietada y quiero que pongas atención en esta presentación. Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que llevaba encima de sus hombros colgadas a los extremos de un palo. Una de las vasijas era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo camino desde el arroyo hasta la casa del patrón. La otra vasija tenía una grieta por donde se iba derramando el agua a lo largo del camino. Cuando llegaban, solo podía entregar la mitad de su caudal. Durante 2 años se repitió día a día esa situación. La vasija perfecta se sentía orgullosa de sí misma, mientras que la vasija agrietada vivía avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable por no poder cumplir a cabalidad la misión para la que había sido creada. Un día, decidió exponerle su dolor y su vergüenza al aguador y le dijo: «Estoy muy avergonzada de mí misma y quiero pedirte disculpas». «¿Por qué?», le preguntó el aguador. «Tú sabes bien por qué. Debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad del agua y por ello solo recibes la mitad del dinero que deberías recibir». El aguador sonrió mansamente y le dijo a la vasija agrietada: «Mañana, cuando vayamos una vez más a la casa del patrón, quiero que observes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Y así lo hizo. Y en efecto, vio que las orillas del camino estaban adornadas de bellísimas flores. Esa visión, sin embargo, no le borró la congoja que le crecía en su alma de vasija, por no poder realizar su misión a plenitud. Al volver a la casa, le dijo el aguador: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre supe de tus grietas y quise aprovecharlas. Sembré flores por donde tú ibas a pasar y todos los días, sin tener que esforzarme para ello, tú las has ido regando.
Durante estos 2 años, yo he podido recoger esas flores para poder adornar el altar de mi maestro. Si tú no fueras como eres, él no habría podido disfrutar de su belleza. Todos tenemos grietas y limitaciones, y aún así, todos valemos. Con frecuencia, nuestras debilidades son nuestras fortalezas. El ser conscientes de ellas nos vuelve humildes, comprensivos. No hay nada más insoportable que una persona que se siente perfecta o santa. Los santos verdaderos se reconocen pecadores y los auténticos sabios son los que más hacen pública su ignorancia. Bueno, hermanos, pues, ¿qué les pareció la reflexión? A veces nosotros nos hemos sentido como una vasija rota. ¿No te ha pasado que en algunas ocasiones te sientes como una vasija rota? Que sientes que no sirves o que no has dado el 100 o que te sientes a lo mejor poco valorado, a lo mejor como que no estás poniendo el suficiente empeño para algo, en este caso para las cosas de Dios. Pablo se sentía como una vasija rota. En muchas ocasiones, además del sincero arrepentimiento por su pasado, ¿verdad? Con la iglesia de Cristo, un pasado violento, tremendo, cruel, él sufría de un aguijón. Algo en su carne, dice el texto, aquí en este pasaje, en el capítulo 12, que leímos, que le causaba dolor y sufrimiento, ¿verdad? A veces también nosotros nos sentimos así, como el apóstol Pablo, como una vasija rota. Sentimientos que por más que hacemos el esfuerzo, no logramos avanzar. O sentimos que a veces no somos de provecho. Pero la verdad es que todos, hermanos, somos pecadores. Es decir, todos tenemos algo por el cual necesitamos seguir adelante. Desde el predicador hasta el que no conoce a Dios. Todos somos deudores para con Dios. Todos seguimos luchando con eso. Aunque digamos que no, ¿verdad? Aunque a veces el ego nos hace sentir indispensables, a veces el ego nos engaña pensando que si nosotros no se hacen las cosas, cuidado, hermanos, todos por ahí tenemos esa vasija rota, pero quiero decirte en esta tarde que aunque esto suceda así, Dios tiene un propósito para nosotros. Aunque seamos imperfectos, aunque tengamos esas grietas, ¿verdad? Causadas por las experiencias, por el dolor, a veces nos volvemos un poquito reacios, ¿verdad? A confiar, a soltarnos. Muchas veces tenemos defectos que quisiéramos que no estuvieran ahí. Pablo, hermanos, me imagino que pudo haberle dicho al Señor que si no tuviera ese aguijón, podría hacer mejor su trabajo, ¿verdad que sí? A veces pasa con nosotros, ¿verdad? Esa misma explicación, hermanos. Ay, si yo no tuviera tanto trabajo, le dedicara el tiempo al Señor. Ay, si yo no tuviera este compromiso, me pusiera a trabajar para la obra. Mira, hermano, yo conozco hermanos que me han dicho eso, ¿verdad? Claro, hermanos que están a punto de terminar su vida laboral, es decir, están a punto de jubilarse. Cuando me jubile, hermano, voy a predicar, voy a echarle ganas. Llega el momento de su jubilación, hermanos, y se consiguen otro trabajo porque, pues, ¿qué van a hacer con tanto tiempo, verdad? Hermanos, terminamos sin cumplir aquellos objetivos que habíamos marcado. Bueno. El apóstol Pablo, me imagino que en algún momento, Señor, quítame el aguijón porque voy a poder hacer más, voy a poder rendir más.
Pero el Señor le dice nada más una cosa: bástate mi gracia. Hermanos, a veces nosotros podríamos llegar a pensar de la misma manera, ¿verdad? Ay, si no tuviera esto, si no tuviera aquel compromiso, ay, si fueran las cosas diferentes. Y a veces queremos cambiar nuestras circunstancias y le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, que nos quite aquellas cosas, ¿verdad? Que son parte de nuestra vida cotidiana, el trabajo, la familia, nuestros compromisos, etcétera, hermanos. Pero a veces se nos pasa, hermanos, confiar o que la gracia de Dios nos sea suficiente para poder seguir adelante, aún con nuestros defectos. Claro, aún con esas grietas que tenemos, el Señor dice: yo puedo hacer algo grande. Quiero que enfoquemos esto que estamos diciendo de la actitud, hermanos, ya que según la actitud que mantengamos, marcará la diferencia. Y es que ese es el punto, hermanos, ¿verdad? En el ejemplo de la vasija agrietada, bueno, ella tenía una mala actitud, ¿verdad? Una actitud negativa. Dice: estoy rota, me echan agua, todo se desperdicia, todo me sale mal, me ponen a hacer una labor y no funciono. Pero la reflexión es que, bueno, el propósito de esa grieta, le dice el amo de esas vasijas, era ese. Si te fijas, por tu lado ha crecido un camino de flores. Pues lo que tú ves como un defecto, el Señor lo aprovecha y hace grandes cosas. Mirar, perdón, lo que no podemos ver. Ese es el reto, hermanos, para nosotros como cristianos. Mirar lo que no podemos ver. En muchas ocasiones las circunstancias opacan nuestra visión. ¿Qué pasó con los discípulos en la barca? Estando el Señor ahí con ellos, su visión fue nublada, ¿verdad? Por la desesperación, por el miedo. Ellos no pudieron ver de alguna manera las mismas cosas como el Señor, o tomar la misma actitud que el Señor, ¿verdad? Dice Juan capítulo 1, verso 8 al 9: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces, hermanos, tenemos que mirar aquellas cosas que no las podemos ver con tanta facilidad. Y a veces el tema del pecado puede ser una de esas cosas. Reconocer nuestras debilidades nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Pablo no podía hacer nada en cuanto al aguijón. No estoy diciendo que el aguijón de Pablo fuera algún pecado, ¿verdad? Constante, o algo que él estaba haciendo de manera pecaminosa, pero sí algún defecto que podría desatar muchos problemas si no lo mantenía controlado. El aguijón de él, por ejemplo, le servía para que no se enorgulleciera, ¿verdad? Para que no cayera en vanidad, que ese es un defecto, hermanos, que ese podría generar pecados más fuertes. Por ejemplo, hermanos, ¿qué te dicen estas palabras del apóstol Pablo? Si decimos que no tenemos, del apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es la cita que acabamos de leer, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pablo llegó a decir, hermanos: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser
eliminado. Una de las fallas en la que solemos batallar, hermanos, casi siempre es el del dominio propio. ¿Quién es enojón aquí? Levante la mano. Casi, a lo mejor la mayoría, ¿verdad? Y algunos reservados que no levantan la mano porque están enojados. No, no es cierto. Pero normalmente, hermanos, batallamos con el dominio propio, ¿verdad? Y el dominio propio no tiene que ver con aquellos que se enojan o que no, ¿verdad? Puede ser de otras cosas, hermanos, que no controlan sus pasiones, aquellos que no controlan sus impulsos, ¿verdad? Etcétera. Pero normalmente batallamos con ese tema. A veces llegamos a ser muy extremistas, ¿verdad? O demasiado sensibles o demasiado desesperados, hermanos. Pablo desearía no haber sufrido de ese aguijón. Al igual que nosotros, hermanos, en muchas cosas. ¿Qué quisieras cambiar de ti? Si pudieras, si el Señor te concediera un deseo, como lo hizo con Salomón, y te dijera, voy a cambiar algo de ti, ¿qué sería? ¿Qué cambiaré de ti? ¿Cambiarías algo? ¿No cambiarías nada? Estoy seguro que Pablo hubiera deseado haber, haberse quitado ese aguijón, ¿verdad? A veces a nosotros nos pasa estas cosas, hermanos. ¿Cuántas veces hemos perdido la paciencia? ¿Cuántas veces hemos perdido la paciencia? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pedido por dominio propio? ¿Cuántas veces hemos pedido poder perdonar una ofensa, hermanos? ¿Cuántas veces hemos pedido por ser más constantes en las cosas de Dios? Yo te pregunto, ¿ha funcionado? ¿Te ha funcionado pedirle a Dios por estas cosas? Había una persona, una amistad que la llevamos, estuvimos evangelizando por mucho tiempo y hablando del tema de la paciencia. A veces lo relacionamos con el dominio propio. Bueno, porque para tener dominio propio es necesario tener paciencia. O sea, no, dice, ya no le voy a pedir a Dios paciencia, porque cada vez que le pido paciencia, siempre me meto en problemas o siempre termino peor de como estaba. Es que, hermanos, cuando nosotros queremos superar algo, el Señor sabe que esto no es mágico, ¿verdad? El Señor nos va a mandar unos polvitos mágicos para de repente tener paciencia o dominio propio. Dios sabe que a través de la práctica y el entendimiento, por eso el Señor nos hizo diferente a los animalitos, ¿verdad? Porque tenemos entendimiento, porque podemos procesar las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor y tomar decisiones. Obviamente, hermanos, si pedimos paciencia, el Señor nos va a poner en circunstancias que requieran tener paciencia. La respuesta del Señor a Pablo fue, hermanos, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo es esto posible, hermanos? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad? Hermanos, Jesús aprovecha todas nuestras debilidades para fortalecernos. No solamente a nosotros, sino también a su obra, tal como el ejemplo de la vasija rota, ¿verdad? Aún con nuestros defectos, hermanos, aún con nuestros errores, el Señor, hermanos, está buscando siempre la manera de perfeccionarnos, de sacarnos el provecho. A veces sentimos que las cosas van mal o que hacemos las cosas mal y está bien, quizás las estamos haciendo mal, pero siempre va a haber palabra para eso. Y es ahí cuando el Señor nos está ayudando a progresar con la llamada del hermano, con la visita del hermano, ¿verdad?
con la predicación del domingo o entre semana, donde Dios tiene palabra y te puede inspirar, te puede dar la solución en ese momento a manera de inspiración. Es decir, Dios mueve las circunstancias para que nosotros podamos tener el mayor provecho. Puede ser que ahorita estés pensando, pero ¿cómo pueden mis defectos fortalecer la obra de Dios? Mira lo que dijo Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo lo entendió, hermanos, y lo quiso aprovechar, y lo aprovechó. Me gloriaré en mis debilidades. Es decir, en nuestras debilidades, hermanos, también el Señor trabaja. El poder del Señor está trabajando. ¿Es esto posible, hermanos? Esto es la puesta en marcha de la fe. A veces no lo entendemos. Hay cosas, hermanos, que sinceramente yo no entiendo de la Escritura o de lo que Dios dice, o conceptos que no alcanzo a entender, como el concepto de la gracia. ¿Cómo siendo tan malos el Señor tiene gracia sobre este mundo cruel, verdad? ¿O cómo es posible que el Señor nos haya amado tanto que mandó a su Hijo? Son cosas que no se tienen que razonar, hermanos. Se aceptan por fe. Igual esto, hermanos. ¿Cómo en mi debilidad el Señor va a poder sacar lo mejor de mí? Pablo comprendió que necesitaba el poder de Cristo constantemente en su vida. Se consideraba alguien enfermo, hermanos, que necesitaba un doctor, tal como Jesús lo declaró ahí en Mateo 9, 10 al 13. Aquí está en toda pantalla para que nada más te enfoques en la pantalla. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vinieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto, hermanos, es similar al pobre de espíritu, que necesita constantemente de Dios. ¿Estamos viendo ahora, hermanos, el propósito de nuestras grietas? No puedo sacar un propósito estándar. Todos somos diferentes. Todos tenemos debilidades diferentes. Así es que el Señor trabaja en cada uno de manera diferente. Esa es la multiforme sabiduría de Dios. No hay nada más increíble, hermanos, que ver el camino que Dios ha hecho en las personas. Ser testigo de eso hace un gran impacto en la obra de Dios. ¿Tú conoces a alguien así? A lo mejor tú eres alguien así. Alguien que, si en retrospectiva miras cómo eras antes de conocer a Cristo y cómo eres hoy, has avanzado mucho. Aunque nos sintamos con debilidades o con grietas, ¿verdad? Pero si miramos hacia atrás lo que hemos avanzado, te darás cuenta que el Señor sí ha trabajado en nosotros. Cuando Dios utiliza nuestras grietas para darnos una valiosa lección, hermanos, estamos dependiendo 100% de Él y no de nuestras capacidades, ¿verdad? Para cubrir esas grietas. El arrepentimiento es nuestro reconocimiento, hermanos. El arrepentimiento es nuestro reconocimiento. Cuando guardamos nuestra integridad para con Dios y manifestamos un arrepentimiento genuino y verdadero, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cómo restauró Dios a Pablo? Mostrándole el camino
del sufrimiento. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 9, verso 15 al 16. A ver, alguien que lo lea para que no los puedo ver ahorita, pero alguien que lo lea, hermanos, que me ayuden a leerlo. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es, así es. ¿A quién le dijo estas palabras? Ananías, ¿verdad? ¿Qué le decía Ananías al Señor? Señor, este persigue cristianos, este mata cristianos, los mete a la cárcel. Mucho pueblo ha sufrido por él. Ve, encuéntrate con él, porque instrumento escogido me es este. Hermanos, si las grietas que tenemos en nuestra vida nos causan problemas y nos hacen sufrir, pero a la vez reconocemos esto del Señor, significa que vamos por el camino correcto, hermanos. Significa que pronto Dios nos perfeccionará de aquello que tenemos que ser perfeccionados. Siempre debemos mantener la fe y el ánimo. Siempre debemos mantener la fe y el ánimo. Esto que estoy diciendo, la Biblia lo dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar. El hecho de que hayamos recibido perdón, hermanos, no quiere decir que lo olvidamos todo. Claro que como Pablo recordaba su pasado pecaminoso, a veces es necesario que nosotros recordemos de dónde hemos caído, hermanos. ¿Recuerda la iglesia de Éfeso? ¿Recuerda la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, en el capítulo 2? La primera iglesia, ¿verdad?, que se le manda esta carta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Dios restaura lo que pasó, hermanos, pero el pasado nos marcará como huella nuestros corazones, hermanos, y nos ayuda a mantenernos humildes, ¿sí? Muchas personas viven gran parte de sus vidas condenándose por las cicatrices o grietas que hay en su alma. Y esto simplemente, hermanos, nos mantiene pasivos. Sentimos tanta culpa que a veces nos creemos inmerecedores y eso afecta nuestra vida espiritual. Sentirnos tan culpables no es que no lo seamos, es que a veces eso puede tener un efecto contraproducente en mi vida espiritual. Quisiera crecer, pero cuando no superamos el efecto de la culpa, hermanos, a veces eso juega en nuestra contra y nos vuelve pasivos, inactivos, ¿verdad? Y bueno, y repercute muchas cosas. En las reuniones, hermanos, dejamos de faltar, ¿verdad? Dejamos de orar, dejamos de estudiar la palabra de Dios. Y bueno, esa es la parte negativa de eso. Aprendamos, hermanos, con esto termino. Aprendamos de memoria este versículo para que cuando vengan pensamientos de condenación, hermanos, no de reflexión, de condenación, podamos aferrarnos a la promesa de Dios, quien ya nos ha restaurado. Dice Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Aunque seamos restaurados, hermanos, el pecado seguirá acechándonos en nuestra vida. Es algo con lo que tenemos que vivir. Esto la Escritura le llama lucha, ¿verdad? Esto le llama lucha, es un luchar
Por eso en la lucha, la recomendación de Pablo es póngase la armadura. Usted es un soldado, póngase la armadura porque va a luchar no contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Así es que, hermanos, el pecado seguirá acechándonos en nuestras vidas, pues tenemos aún debilidades que nos hacen vulnerables y la mayoría de las veces es por los recuerdos que nos han marcado de tal manera, hermanos, que no lo podemos superar. Tenemos que reconocer entonces que Dios puede trabajar en nosotros y que su gracia es suficiente para perfeccionarnos. Aprendamos a mirar las cosas como Dios las mira. Tomemos esas vivencias para edificar la vida de quienes nos rodean. Seamos testigos de la obra de Dios en nuestra vida con las personas. A veces, hermanos, tenemos un mal concepto del testimonio. A veces, no, la iglesia de Cristo no da testimonio, pero entendemos que el testimonio no debe de ser de nosotros, no debe de ser de qué bonito soy, qué guapo soy, qué perfecto soy, qué indispensable soy. No hables de ti, habla de Cristo, lo que Cristo hizo en tu vida. Da testimonio de Cristo. Qué triste es, hermanos, predicarle a alguien el evangelio y no poderle poner de ejemplo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es como un producto, ¿no, hermanos? Y bueno, me voy a permitir esta comparación porque el Señor una vez llegó a decir, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Es como un producto, hermanos, que vas a hablar de él, ¿verdad? Pero si tú no has probado ese producto, pues con qué convicción vas a hablar de él. Así es también la vida cristiana, hermanos. ¿Qué cosas buenas has tenido de tu vida cristiana? Eso también es parte de lo que Dios ha hecho con nosotros. Testifica la obra de Dios en tu vida. Y aunque muchos lo quieran señalar, hermano, como una vasija agrietada, recuerda que Dios ya te ha perdonado y sus grietas están siendo aprovechadas para el crecimiento tuyo y de las personas que te rodean. Vamos a gozarnos en el Señor, hermanos. Vamos a gloriarnos en nuestras debilidades como el apóstol Pablo, permitiendo que sea Dios quien nos perfeccione, ya sea el alma, el espíritu, hermanos. No debemos permitir que estas cosas nos impidan servir mejor al Señor. Dios tiene un propósito en nuestra vida, nunca lo olvidemos, hermanos. En adelante, pidámosle al Señor fortaleza, pidámosle al Señor que aún en nuestras debilidades, Él pueda aprovecharse para sacar lo mejor de nosotros, para que su obra siga creciendo. Que Dios les bendiga, hermanos.